Buenas noches, como todos los lunes aquí en Dominó con Antonio de Turris, presentes. ¿Qué tal, Ismael? Bien, presentes para analizar la situación nacional, a veces la situación internacional, desde todas las facetas. Y lógicamente, después de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, el discurso de la Presidenta, un discurso muy polémico, un balance también polémico, y bueno, ha tenido una fuerte repercusión porque, por un lado, es el último discurso que pronuncia porque se termina su mandato y... Abriendo el periodo de sesiones. Abriendo el periodo de sesiones. Va a haber muchos discursos más de ella, seguro. Claro, no, pero no en esta a la Asamblea Legislativa y, lógicamente, con interrogantes sobre cómo va a ser el gobierno, qué política va a llevar adelante hasta las elecciones y lo más importante, que es el gran interrogante que hay hoy en la Argentina, la sucesión presidencial, es decir, quién de los distintos candidatos podría llegar a suceder a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Será Scioli? ¿Será Massa? ¿Será Macri? Bueno, todos estos interrogantes están planteados y, lógicamente, me parece que también la forma de votar de los argentinos va a depender también del balance que se haga de estos años de gestión kirchnerista. En función de qué balance haga cada uno, lógicamente, en función de eso, posiblemente la gente emita su voto. Yo estoy convencido de eso, Ismael, porque la verdad es que creo que muy poca gente, escasísimas personas, pueden seguir las cifras que cita la Presidenta en sus discursos, como también los análisis posteriores que se hacen de parte de quienes simpatizan con este gobierno y de parte de quienes no simpatizan con él. Me parece que hay una enorme porción de la ciudadanía que está más allá de todo eso y que a medida que se vaya acercando el momento, hay muchísima gente que va a decir, bueno, a mí esto me sirvió o no me sirvió. El gran intríngulis es si esto le puede seguir sirviendo a quien le sirvió sin un Kirchner en el gobierno. Ahí viene, me parece, la gran duda de lo que resta por venir. Eso para los simpatizantes. Para los simpatizantes. Y para los no simpatizantes creo que tienen un problema peor porque no sé si encuentran algún candidato que les llegue a colmar las aspiraciones. Y sobre todo saber qué política de gobierno se va a implementar a partir de, en caso de la eventualidad que lleguen al gobierno. También hay grandes imprecisiones, como siempre ocurre, todo el mundo habla generalidades, y a mí me llama la atención escuchar que todavía candidatos de los 3 o 4, que son los únicos, de ahí va a salir el presidente, porque está claro, parecería que no hay muchas posibilidades más, que sigan diciendo, y lo digo así de frente mar, la estupidez de decir, por supuesto, yo si soy presidente voy a corregir lo malo y voy a mantener lo bueno. Digo, a mí la verdad que me conmueve y me preocupa al mismo tiempo escuchar que un hombre de Estado, porque ellos ya lo son, sigue con este discurso. Pero bueno, nosotros hoy tenemos 2 invitados de lujo para este día, para este momento, Rosendo Fraga y Eduardo Josami de Carta Abierta, para ver cómo ven ellos, no tanto ya lo que ha pasado ayer, sino lo que viene. Así es. Así que vamos con ellos. Unos pequeños auspicios y el debate con Rosendo Fraga y Eduardo Josami aquí en Dominó. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Parque temático Tierra Santa. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Haga crecer sus ahorros. Existe una alternativa de invertir en pesos y cuotas fijas con alta rentabilidad. Cocheras náuticas Delta Marina. Una inversión inteligente y accesible. Delta Marina. El valor de tu oportunidad.
¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos por vos, Rosendo. ¿Qué te dejó el discurso de la presidenta, digamos, pensando en lo que viene? Bueno, mira, yo si le pongo así como un título, para mí fue un discurso donde Cristina fue fiel a sí misma. ¿Viste? Es su mismo estilo, sus mismas ideas, ¿no es cierto? Casi diría desarrollo y profundización de lo que ella siempre ha pensado, ¿no es cierto?, de lo que ha hecho. Para mí no introduce ningún cambio en la situación. Hacia adelante el gobierno, bueno, enfrenta un proceso electoral difícil, la economía no está en el mejor momento, son 12 años, ¿no es cierto?, de gobierno, pero me parece que tiene una estrategia electoral que es hacer paso competitiva, de que Scioli compita contra alguien, probablemente Randazzo, posiblemente con una lista única, ¿no es cierto?, de legisladores que le dé cohesión a esa proyección política. En la oposición, me parece que, bueno, la oposición está dividida, no hay el mismo eje de conducción y el mismo eje de estrategia, donde me parece que como estrategia política aparecen dos, ¿no? Una que es la de Macri y Carrió, que bueno, la oposición es esta, ir sumando otras figuras individuales como puede ser Reutemann. Otra de un sector del radicalismo, y me parece que ahora más, y bueno, es decir, hay que hacer un espacio común y competir en la PASO para un candidato, ¿no es cierto?, para un candidato común dentro de esto. Respecto a lo que vos dijiste, la discusión de la medida de gobierno, sí, yo creo que uno puede criticar y todo eso, pero cuidado, que la gente no está demasiado para... Viste, muchas veces cuando, bueno, te pasa en la televisión, ¿no es cierto? Es decir, vos ponés una discusión política y no concentra realmente la atención. Y agregaría un último punto, ¿no? Cada vez hay más estudios que demuestran que el voto tiene más de emocional que de racional. Que tiene más de emocional, ¿no es cierto?, que de racional, ¿no es cierto? Entonces muchas veces, viste, la argumentación, la lógica, el discurso sí ocupa un espacio. Ahora, pero una pregunta, sí. ¿La oposición puede llegar a ir unida o tiene diferencias tales que hacen imposible que haya, digamos, una lista común de Massa, Macri, el radicalismo? Porque ya en algunas provincias van juntos. Bueno, yo diría que en Mendoza, el 19 de febrero, por ejemplo, en que Mendoza es la segunda provincia que va a elecciones, Massa y Macri van detrás de la candidatura de Correjo. Exactamente. Candidato a gobernador del radicalismo que dijo, debe ser el modelo. Porque eso que pasa en las provincias no lo llevan al plano nacional. Bueno, esto es lo que habrá que discutir. Si en eso la convención radical del 14 de marzo puede jugar un papel, ¿no es cierto?, en eso. En Mendoza, ¿no es cierto?, lo acordaron. En el plano nacional no, y habrá que ver cómo se acomoda eso. Josami, si ayer uno hubiese visto la pancarta que decía el proyecto no tiene herederos, hubiese pensado que era la idea de quien fue al acto, a la concentración, y se le ocurrió llevar esa pancarta. Ahora, cuando en algún momento, sobre el final del discurso de la presidenta, las cámaras de la televisión oficial se detienen en esa pancarta, ahí la sensación que uno podía tener sobre esa pancarta cambia. ¿El proyecto tiene herederos o no tiene herederos? Bueno, que hay que ver qué se entiende por heredero. Lo que está claro es Le pregunto, justamente. Lo que está claro es que la gente que fue ayer a la plaza siente que su líder es Cristina Kirchner. Y no existe hoy otra figura que pueda pensar que en el corto plazo va a reemplazar a Cristina Kirchner. Ajá. Eso no quiere decir que el que de algún modo no tiene herederos en lo electoral termina. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos por delante no es un fin de ciclo, en el sentido que la oposición tantas veces lo proclamó, es decir, el final del ciclo kirchnerista, sino es el término del gobierno constitucional de Cristina Kirchner. Y lo que creo yo que fortalece el discurso de ayer de la presidenta es la idea, un poco lo que planteaba Rosendo en realidad, la idea de que hay que agrupar a todo lo que se pueda para garantizar la continuidad del kirchnerismo después del 10 de diciembre del 2015. Ahora, Eduardo, una pregunta. Que un proyecto no tenga heredero, ¿no significa que está terminado? No,
No, en realidad yo tomo lo de que no tenía heredero, traté de explicar lo que había dicho Antonio. No lo hubiera planteado de esa manera yo. Lo que creo es que termina el periodo constitucional de Cristina Fernández de Kirchner. Que la figura más fuerte dentro de este movimiento kirchnerista va a seguir siendo Cristina Fernández de Kirchner. Eso no cabe duda. ¿Y cuál es la continuidad para el próximo periodo de ese proyecto? Bueno, la continuidad para el próximo periodo... ¿Randazzo quién es? No, yo creo, y además Carta Abierta tiene una definición pública en ese sentido, que Scioli no es la continuidad, si por continuidad se entiende alguien que esté consustanciado con las ideas fundamentales y con el programa Randazzo tampoco. de estos años. No, Randazzo yo abriría un interrogante, no diría que no. Es decir, Scioli en realidad, no ahora que está ya perfilado para tratar de ser candidato del Frente para la Victoria, pero sí durante muchos años hizo manifestaciones muy críticas respecto a algunos aspectos esenciales de la política del kirchnerismo, por ejemplo la política de derechos humanos o la política internacional de relaciones con Estados Unidos y América Latina. El caso Randazzo es una figura que ha cobrado más notoriedad a partir de la gestión, fundamentalmente por el cambio que significó la política hacia el ferrocarril con la asunción de Randazzo, y me parece que manifiesta muy categóricamente su compenetración con el proyecto kirchnerista. Hay otros, es cierto, que tal vez los conocemos más, porque, por ejemplo, hay candidatos como Jorge Tayana o Agustín Rossi, con los cuales durante años nosotros hemos mantenido relaciones de trabajo, de discusión, pero de ninguna manera yo asociaría la figura de Randazzo con la de Scioli. Creo que Randazzo se está preparando de algún modo para ser la alternativa a Scioli. Ahora, Josemi, usted nombró a otros candidatos que seguramente le sientan mejor, no solamente a Carta Abierta, sino a miles de personas que sienten que el kirchnerismo, digamos, ha venido realmente a transformar para bien el país. Ahora, esos candidatos, aparentemente, si uno le queda las encuestas, miden muy poquitito y tienen muy poco nivel de conocimiento, lo cual es un verdadero problema. Entonces, ¿será como dicen algunos analistas políticos que esto no importe, que si Cristina en un momento dado bendice a alguien, ese alguien despega y termina siendo el candidato? ¿Tiene tanto poder la presidenta como para decir: señores y señoras, argentinos y argentinas, vamos detrás de fulano o de fulana? Yo creo que la presidenta va a tener una influencia fundamental, eso no cabe ninguna duda. Las personas que estaban ayer en la plaza y las que se sienten reconocidas en ese discurso de Cristina de ayer, me parece que van a seguir con mucha expectativa, digamos, la definición de la presidenta. Pero por otro lado, me parece que la presidenta, como todo líder político, frente a una elección difícil, va a elegir a la persona que le parezca que está en mejores condiciones de imponerse, dentro de aquellos que comparten lo esencial del proyecto kirchnerista. ¿Y si gana Scioli entonces? Bueno, si gana Scioli, por ejemplo, la historia no termina. No termina, pero por ejemplo, ¿qué postura tomarían ustedes si Scioli ganara la interna? Bueno, en principio quien va a una interna tiene que reconocer el resultado de la interna, ¿no? Es decir, creo que hoy no hay condiciones para que ningún sector importante del kirchnerismo manifieste que no va a ir a la interna por el peligro de que ganara un candidato que a uno no le gusta. Entonces, yo creo que si ganara Scioli, el problema no es cómo se hace, qué se hace frente a la elección, sino cómo se sigue trabajando para recomponer de algún modo una mayoría kirchnerista que acorde, digamos, con la tradición de lo que han sido estos gobiernos de estos 11, 12 años. Pero ese será un tema para después de la elección. Ahora yo creo que lo que me parece que es la tarea es tratar de fortalecer esta adhesión a lo que dijo ayer Cristina, que coincido con Rosendo. Me parece que fue un discurso muy de Cristina, ¿no? Y cuando yo la escuchaba y la veía tan emocionada al final, y debo confesar que yo tenía la misma emoción que teníamos la mayoría de los que estábamos ahí, yo pensaba que si algo no se le puede negar a la presidenta es que es coherente con lo que piensa.
¿no? Hay una imagen del político un poco a veces bastardeada, seguramente en muchos casos injusta, de que los políticos dicen lo que conviene según las circunstancias, ¿no? Me parece que la presidenta lo que ha mostrado, incluso a veces no siempre le ha resultado favorable, digamos esto, pero que ha tenido una consecuencia para expresar su pensamiento muy notable, y me parece que eso es lo que valoriza la gente, porque en estos años yo creo que ha comenzado a revertirse este proceso de descrédito de la política que se manifestó con mucha fuerza en la crisis del 2001, ¿no? Y bueno, el kirchnerismo, con todas sus limitaciones, incluso desde el punto de vista de la organización política, me parece que ha reconstruido un sentido de la política y de la militancia que me parece que está ausente en los otros partidos. Porque, lo último que digo, si me permiten, yo leía hoy un artículo de Aldo Neri, donde se planteaba un poco la misma pregunta que vos le hacías a Rosendo, ¿no? ¿Puede ir la oposición unida o no puede ir? Bueno, yo creo que todo demuestra que puede ir, pero el artículo de Neri es como una voz de alarma en ese sentido, porque dice, bueno, pero si no tenemos ninguna coincidencia de fondo, o por lo menos no se ha demostrado que la tengamos, ¿cómo vamos a construir esa unidad? Vamos a unos auspicios, luego Rosendo tiene mucho para hablar de todo esto, y a la gente que nos está mirando, por las dudas, por si hay alguno que se olvidó, les recordamos que Aldo Neri, entre otras cosas, fue, me van a corregir ellos y vos también, el primer ministro de Salud, creo, de Ricardo Alfonsín. Es así. Entonces, de Raúl Alfonsín. De Raúl Alfonsín. Claro. Sí, porque Ricardo... no ha tenido ministro. Raúl Ricardo. De Raúl Ricardo, perdón. Unos auspicios y ya venimos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1.000.000 pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. Muy bien, volvemos. Rosendo, Eduardo Josá me acaba de hacer una larga valoración de lo que fue el acto y de lo que viene. Y nos gustaría conocer tu opinión. Bueno, yo creo que, ¿no es cierto? Sobre todo por si hay herederos y de dónde va a salir el heredero, y si la presidenta es la gran electora y donde ella ponga el dedo. Ya. Alguna vez Perón dijo, ¿no es cierto?, que con las características de Perón, y Cristina no es Perón, ¿no es cierto? No hay que dar órdenes en política que se puedan desobedecer. Correctamente, yo lo dije, para mí Cristina está. Va a montar un padre con un chico, lo mismo. Bueno, va a montar, mi opinión, una interna competitiva con una misma lista de legisladores nacionales. El núcleo de la proyección de poder creo que la va a centrar en la misma lista de legisladores nacionales y legisladores ¿no es cierto?, al Parla Sur. Randazzo, ¿va a crecer lo suficiente como para ganar las elecciones? Bueno, esto no lo sabemos. Falta bastante tiempo, entre marzo y agosto
¿no es cierto?, es un plazo realmente, ¿no es cierto?, realmente importante. Pero me parece que el núcleo de la estrategia va a estar en la lista de legisladores, ¿no es cierto?, como la continuidad. Cuando uno te escucha decir esto, lo primero que se ocurre pensar es que Cristina, desde el Llano, o desde el Parlasur, o desde donde sea, con esos legisladores convertidos en primera minoría del Congreso, seguirá manejando. Esa es la idea. Yo, el 13 de septiembre, Máximo Kirchner, en su único discurso político, dijo: si perdemos la elección, entregamos el gobierno, pero no entregamos el poder. Es una idea, ¿no es cierto? Pero es una idea. Yo creo que, lógicamente, ¿no es cierto?, desde la perspectiva del kirchnerismo, perder la elección es un escenario perfectamente posible, porque es una elección difícil, porque hay segunda vuelta, etcétera, etcétera. Pero está desarrollando una estrategia, y en esto a mí me parece que... Si pierden el gobierno, pierden el poder. Mirá, yo creo que esto no necesariamente, y este es perdés una parte del poder, otra parte del poder no lo perdés, ¿no es cierto? Hay mayorías parlamentarias, hay gobiernos provinciales, pues yo creo que la oposición, y ella lo dijo, mirá, lo dijo bastante claro, dijo: el opositor que gane va a tener que tener en claro que no va a poder cambiar, todo. Es decir, miremos un ejemplo de poder. La conducción del Banco Central de Banoli queda todo el próximo gobierno. No sé. Bueno, el periodo es así. El periodo es así. ¿Cuántos presidentes del Banco Central renunciaron? Está bien, queda así. Y tenían el aval del gobierno. Las nuevas autoridades de la CIDE van a estar a otro gobierno. Vos podés decir, bueno, una mayoría parlamentaria puede modificar esto, y yo te puedo decir que sí, puede ser así. Pero entonces yo creo que acá hay cosas que no son tan automáticas de decir, ¿no es cierto? Mire, llega un nuevo gobierno y cambia automáticamente todo. La oposición tiene que construir una coalición política y una coalición electoral, después va a tener que armar una coalición parlamentaria y a partir de esto poder gobernar. Pero, y después está todo este tema, ¿no es cierto? Bueno, no sé, la opinión de José, entre el peronismo, ¿no es cierto?, el kirchnerismo, pero si vos lo analizás en términos del actual oficialismo, ¿con cuántas provincias va a quedar? Aún perdiendo la elección nacional. ¿Cuántos senadores? ¿Cuántos diputados? Esta es una realidad. A lo mejor, ¿no es cierto?, es decir, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que muchas veces, ¿no es cierto?, lo hemos visto, ¿no es cierto?, vos podés dejar el gobierno pero tener cuotas de poder importantes. Entonces, ¿podríamos entrar en un periodo de mayor inestabilidad política después del 10 de diciembre? Yo creo que el punto es el siguiente. Yo creo que la Argentina no ha tenido, por lo general, buenas experiencias con, ¿no es cierto?, coaliciones. Pero yo también te digo, tampoco es inexorable que esto sea así, porque de la provincia de Buenos Aires el gobernador no tiene mayoría legislativa, la provincia de Córdoba tampoco, la provincia de Santa Fe tampoco, la de Mendoza tampoco y la ciudad de Buenos Aires tampoco. Y no por eso la situación se hace ingobernable. Esto es lo que quiero marcar. Te estoy marcando los 5 primeros distritos, que si vos sumás el 75% del país. Yo creo que en alguna medida hay que tener una visión política de que no necesariamente, ¿no es cierto?, si no se tiene todo el poder no se puede gobernar. No, bueno, ojalá así sea alguna vez en la Argentina. Ahora, por eso te cito los 5 principales distritos, que es una experiencia concreta que se está desarrollando. Ninguno de ellos, ¿no es cierto?, aunque hoy el gobernador no tiene mayoría en las 2 cámaras y tiene que negociar, ha entrado en una crisis de gobernabilidad. Ahora, y ahora les pido síntesis, pues ya tenemos que ir terminando. ¿Cómo hace el kirchnerismo para captar en octubre a los indecisos y a aquellos que no son fielmente kirchneristas? ¿Con una economía mejor? ¿Con otro discurso político? ¿O es como dicen muchos analistas y consultores, que tiene un techo y saque lo que saque en la primera vuelta, ahí se queda para la segunda? Bueno, y esos son expresiones de deseos que a veces pueden tener más o menos que ver con la realidad, pero son fundamentalmente expresiones de deseo. Yo creo que el kirchnerismo ha mostrado que en determinadas circunstancias puede superar el 50%. Está claro que esa no es su base electoral, que es mucho más reducida. Pero yo creo que hay fundamentalmente dos razones, creo, que pueden llevar a la gente no decididamente kirchnerista o no kirchnerista directamente a votar por el gobierno. El primero es que me parece que se ha demostrado una eficacia en la gestión de la economía, sobre todo a partir de la designación de Kicillof, que desmintió las versiones de que entrábamos en una situación de crisis económica incontrolable
Y creo que eso ha sido, es un dato importante a la hora del voto. Y lo segundo que, claro, yo soy kirchnerista, entonces es una opinión interesada, pero yo veo tal distancia entre la capacidad de gestión del gobierno, la capacidad de formular una propuesta y el panorama de una oposición política que no encuentra el modo de unirse atrás de un programa común, que me parece que eso también va a pesar en el electorado seguramente. ¿Rosendo? Mira, yo creo que, como dije, es una elección muy difícil. Hoy en día, ¿no es cierto?, falta mucho tiempo. Hoy en día los escenarios de segunda vuelta no lo favorecen al gobierno. Pero no hay que olvidar nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral no es el balotaje francés como ha tomado en la región Brasil, Uruguay y Chile. Está al 40, si el primero llega al 40 y claro, tiene 10 puntos de ventaja sobre el segundo, gana en la primera vuelta. Y yo creo que este sistema electoral, en esta coyuntura, es la ventana de oportunidad electoral que tiene, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno. Si la oposición llega a la primera vuelta dividida y el gobierno, que para mí tiene un piso de 1/3, logra alcanzar el 40, bueno, este es el punto. ¿Existe posibilidad de que alcance el 40? Para mí, perfectamente, sí. O sea, ese sería mi opinión, ¿no? El gobierno tiene un piso de 1/3 en este tema. Además, mira, no hay mejor encuesta que una elección. Las 2 elecciones legislativas que el gobierno perdió demostró cuál es el piso, digamos, ¿viste? Pero no hay mejor encuesta, ¿no es cierto?, que una elección. Y en general, cuando analizás toda América Latina, aún un gobierno yéndole mal, es muy difícil, con la excepción de Perú, de que el gobierno no tenga un piso de 1/3. Ahora, de 1/3 a un 40, de 1/3 a un 50 hay una diferencia realmente muy difícil de alcanzar. De 1/3 a un 40 no es una decisión tan difícil de alcanzar. Para Mendoza sacó muy poco el oficialismo. Tenemos que ir. Absolutamente. Bueno, lamentablemente el programa resultó corto, porque efectivamente ustedes tienen mucho para decir y muy interesante, pero nos tenemos que ir ya, así que seguramente que antes de las PASO los vamos a volver a convocar para ver cómo sigue el mapa en la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y con ustedes nos reencontramos como siempre el próximo lunes a las 20 aquí por Metro en Dominó. Muchísimas gracias.